Bendiciones para todos. Un discípulo digno de defender. Un discípulo digno de defender. Hechos capítulo 9, verso 26 al 31. Leamos la palabra de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre nuestro, en esta hora nos presentamos de delante de ti. Te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de, así sea virtualmente, conectarnos en unidad. Gracias porque podemos escuchar tu palabra fresca y verdadera, que a pesar de que fue escrita hace más de 2000 años, sabemos que tú sigues hablando a nuestros corazones. Yo te ruego que nos bendigas en esta hora, y que si hay alguien que está escuchando esta enseñanza, no te conoce, por favor te rogamos por él o por ella, para que tú le abras el corazón de tal manera que entienda tu evangelio para la gloria de tu nombre y venga el arrepentimiento, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, en días pasados vimos cómo un hombre llamado Saulo, posteriormente se conoce como el apóstol Pablo, el mismo nombre, solo que uno es nombre romano, el otro es judío. Este hombre era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Su nacionalidad era judío, su religión le permitía practicar el fariseísmo, una secta muy fuerte en el judaísmo, y este hombre perseguía a muerte a los cristianos. Entraba a sus casas, los mataba, los llevaba ante el consejo y se deleitaba cómo mataban a los cristianos. Pero la Biblia nos cuenta de este hombre que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo cara a cara. Él le habló. Ahora se le había dicho este hombre que hace la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego la pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Bueno, se te va a demandar qué hacer. Posteriormente de este hombre se le dice, en Hechos 9:15, dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Como un hombre que mataba cristianos, como un hombre que ardía fervientemente cuando mataba cristianos, ahora el Señor le dice: es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia del contexto fuera de Israel. ¿Realmente este hombre había tenido un encuentro con el Señor Jesús? ¿Este hombre lo había tenido? Bueno, el texto nos deja ver que sus evidencias eran claras. Sí, realmente había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Este hombre, después de que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, luego que fue bautizado, ahora tenía comunión con los hermanos. Los que lo habían visto veían cómo él entonces, después de haber creído el evangelio, lo proclamaba a Cristo resucitado. Y no solamente proclamaba a Cristo resucitado, sino que también enseñaba desde las Escrituras de que Jesús era el Cristo. Esto lo llevó entonces que después de ser perseguidor de la iglesia, perseguidor de los seguidores de Jesucristo, ahora él era el perseguido. Ahora este hombre estaba siendo perseguido. Según Gálatas capítulo 1, verso 17 al 19,
nos dice que este hombre, después de que se convirtió a Cristo, este hombre, después de que tiene un encuentro real con el Señor y empieza a predicar el evangelio allá en la ciudad de Damasco, fuera del contorno de Israel, ahora él mismo, escribiéndole a los Gálatas, dice: no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Notan lo que dice Pablo. Pablo ahora se ha convertido al cristianismo, Dios le permite conocerle, y ahora entonces él no va inmediatamente a Jerusalén, sino que va rumbo a Arabia, más hacia el norte del mapa, y dice que allá en Arabia, el verso 18 de Gálatas capítulo 1 nos dice: después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Tengamos claro este texto porque es importante para lo que vamos a estudiar más adelante. Pablo entonces, Saulo de Tarso, un hombre perseguidor y matón de la iglesia de Cristo, Dios ahora lo iba a usar. Pero luego que tiene ese encuentro con él, luego que en Damasco empieza a predicar valientemente el evangelio de Cristo, nos dice la palabra del Señor que por ser perseguidos, si recuerdan la historia, unos judíos guardaban la puerta principal de Damasco para que cuando saliera Pablo lo iban a matar. Así que lo descuelgan de un canasto por la muralla y de noche él se escapa. Cuando se escapa, ¿para dónde se fue? Se fue para Arabia. Y estando en Arabia, nos está diciendo Gálatas capítulo 1, duró 3 años, en los cuales no nos dice la escritura, no nos narra qué hizo allá, pero muy seguramente reafirmando su comunión, su compromiso con Cristo, predicando muy seguramente en Arabia, pero a solas. Después de los 3 años, nos dice Gálatas 1:18, va a Jerusalén y se encuentra con uno de los apóstoles, con Pedro, y permaneció allá 15 días. El día de hoy quisiera entonces hablarles bajo el título Un discípulo digno de defender. Un discípulo digno de defender. ¿Y por qué esto, pastor? Bueno, teniendo claro el contexto que hemos hablado, ¿qué vemos en el texto? Vayan por favor a Hechos capítulo 9, verso 26. Miren lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, ¿recuerda que hizo Saulo o Pablo? Estaba siendo perseguido en Damasco, ya no por ser judío, sino por ser un verdadero discípulo de Cristo. Era un cristiano. Ahora lo estaban persiguiendo y él entonces se va para Arabia, al norte, muy al norte de Israel. Y después de 3 años dice que regresa a Jerusalén. Verso 26 de Hechos 9 dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿qué dice que quería hacer Pablo? Trataba de juntarse con los discípulos. Mire lo importante. En Jerusalén, él había sido partícipe de matar a los discípulos del Señor Jesús. Él lo conocían como el matón de cristianos. Habían pasado 3 años, pero aún así, mire lo que dice el verso 26. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Notan esto, hermanos? Aquí vemos cómo el apóstol Pablo trata de juntarse o tener comunión con los verdaderos discípulos. De repente ya no iba a una sinagoga o al templo judío, sino que iba a la iglesia donde se reunían los cristianos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que éste fuese un discípulo. Bueno, a cualquiera nos puede pasar. ¿Cómo creer en alguien que en el pasado le había hecho tanto daño a la iglesia? No era cualquier hombre. Recordemos lo que la escritura nos dice de este hombre. Hechos 8:1, mire lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de cómo a Esteban lo mataron a piedra por ser cristiano, por ser un verdadero discípulo. Y Saulo ahí estaba en Jerusalén consintiendo en la muerte de Esteban. ¿Y qué nos dice? Que después de ese día, Hechos 8:1 nos dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Pablo fue partícipe de empezar a generar una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Ahora vayan conmigo, por favor, a Hechos 9:1. Hechos 9:1, mire lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. ¿Notan lo que dice? El pasado de Saulo era que aún estaba respirando muerte contra los discípulos del Señor. Y dice que va al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, ¿qué? Que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. ¿Notan el pasado de Pablo? Pablo no era cualquiera, Saulo no era cualquiera. Un hombre que era fariseo de fariseos, pero su religión lo llevaba incluso a matar. Lo llevaba a pedir cartas de autorización para matar a los verdaderos discípulos. ¿Y cómo comprobar que era un discípulo? Bueno, recuerden, este hombre llegó a Jerusalén, quería juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues con este pasado cualquiera puede tener miedo. ¿Será que es verdad que este que mató a mi hijo, que este que se llevó a mi papá, hace 3 años atrás, vimos cómo él estaba matando a cristianos y ahora viene a decir que se junta con nosotros, que es un verdadero discípulo? Bueno, ¿cómo comprobar de que era un discípulo? Hechos 9:26, lo que dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Aquí vemos, hermanos, que él lo que quiere hacer es que ya no se junta con judíos. Este estaba comprobando que era un verdadero discípulo porque trataba de juntarse con discípulos. La palabra nos llama o nos insta que un verdadero discípulo tiene comunión con otros. Pero dice, aunque esto le tenía miedo, no creyendo que fuese un discípulo. La pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy es, ¿qué características tendría entonces un discípulo digno de defender? ¿Y por qué digo digno de defender? Porque vamos a ver esto. ¿Qué fue lo que pasó después de 3 años con Saulo cuando llegó a Jerusalén? Trataba de ir a juntarse o a reunirse o a tener comunión con los verdaderos discípulos, con los discípulos del Señor Jesús en Jerusalén. Ellos recordaban su pasado y no querían recordar. Pero este discípulo, ahora Pablo ya ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, sabe quién es, sabe quién hace, está proclamando el evangelio. Ahora a lo mejor quiere compartir la cena del Señor con ellos, pero le tenían miedo y no creían que era un verdadero discípulo. ¿Qué características entonces debe tener este hombre para ser digno de defender? Mire lo que sucede, por favor, Hechos 9:27. Lo primero que quiero hablarles es que un discípulo digno de defender, primero, otros le defienden y hablan de lo que él es y hace. Otros le defienden o digno de defender y hablan de lo que él es y hace. ¿Por qué, pastor? Mire lo que dice verso 27. Empieza con la palabra entonces y nombra a una persona, Bernabé. ¿Qué decían otros? Este no es discípulo. Todos le tenemos miedo. Pero el verso 27 dice, entonces Bernabé, ¿qué dice de este hombre? ¿Qué hace? Verso 27 de Hechos 9. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Aquí vemos, hermanos, a Bernabé actuando. ¿Quién es este? ¿Quién es Bernabé? Según Hechos capítulo 4, verso 36 al 37, nos dice que Bernabé es José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, o uno que consuela, uno que acepta a otros. Era levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, dice que la vendió, un hombre generoso. Pero la característica principal de Bernabé es que defiende a Pablo. Otros no lo querían, otros no creían que era un verdadero discípulo, otros se alejaban de él,
pero Bernabé entonces nos dice, entonces Bernabé dice, ¿qué es lo que hace? Tomándole. No hay nada más feo, no hay nada más horrible. Lo peor que le pueden hacer a uno es rechazarle. Yo no sé si usted ha querido hacer parte de una iglesia o fue parte de una iglesia y los que hermanos por X o Y razón lo hacen a un lado. Los hermanos de repente no se juntan con usted. Y usted dice, yo llego a la iglesia, nadie me voltea a ver, no me quieren, así que se va. Bueno, en esa iglesia en Jerusalén, gracias a Dios, había un Bernabé. Este Bernabé dice que lo toma, ¿cierto? En pocas palabras, lo defiende. Está defendiendo a Saulo. Todos decían, este no es un discípulo. Otros, todos le tenían miedo, pero Bernabé dice, entonces Bernabé lo toma aparte. ¿Y qué hace? Lo trae a los apóstoles. Bernabé entonces dice, mire, la solución no es con los hermanitos si ellos le creen o no. La solución está con los apóstoles. En ese tiempo, hermanos, no estaba la palabra escrita como usted y yo la tenemos, para que ella nos ayude a identificar los verdaderos creyentes. Hoy en día, cuando vamos a las escrituras nos dejan claro quién es un verdadero creyente. En ese tiempo no lo tenían, así que era necesario llevar a Pablo ante los apóstoles para que pudiera comprobar que era un verdadero discípulo. Eran los apóstoles. Así que Bernabé, ¿qué hace? Bernabé toma a Saulo y lo lleva ante los apóstoles. Otros no creían que era un discípulo. Otros, recordando su pasado, me imagino que le señalaron. Me imagino, ¿cómo así que vienes a decir que eres discípulo? ¿Cómo vienes a decir que eres una persona que se encontró con Cristo y que Él te habló? ¿Quién eres tú para decir eso? Así que Saulo lo lleva ante los apóstoles. Hoy en día no tenemos los apóstoles de manera física para comprobar si es discípulo o no, pero tenemos la palabra. Cuando querramos defender a alguien, es la palabra la que nos demuestra si es un verdadero discípulo o no. ¿Qué más hace Bernabé? Les contó. Por eso el primer título es que otros le defienden y hablan. Este dice que les contó lo que él es y lo que él hace. Mire lo que Bernabé le cuenta a los apóstoles con respecto a Saulo. ¿Qué les contó? Bernabé le cuenta y defiende a Pablo con tres cosas. Tres cosas que vamos a ver en el verso 18, por favor. En el verso 28, 27. Tres cosas. ¿Cómo Saulo había visto en el camino al Señor? La primera cosa en la defensa de Bernabé para con Pablo ante los apóstoles y ante los creyentes es, miren, yo quiero decir como Bernabé hacia Saulo, quiero contarles algo. Saulo vio al Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Yo testifico de él, está diciendo Bernabé. Testifico de que Saulo es un hombre que vio al Señor. Y eso ya lo hace digno de ser un discípulo. Pero no solamente dice que Saulo vio al Señor, sino que dice una segunda cosa, que el cual le había hablado. Lo segundo que está diciendo Bernabé de Saulo es que el Señor le habló a Saulo. Él está contando la experiencia de camino a Damasco, de cómo Pablo vio al Señor de manera espiritual, quedó ciego, pero lo ve de manera espiritual, y el Señor le había hablado, el Señor Jesucristo mismo le habló. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Pablo. Así que lo primero que Bernabé dice de Saulo en defensa de este discípulo que no creían que era un discípulo. Noten, ¿saben una cosa? Hoy en día hay creyentes. Hoy en día hay personas que asistirán a un lugar, que se conectarán a la internet, escucharán mensajes. Pero aquí no
no habla de creyentes, aquí habla de discípulos. Aquel que toma su cruz cada día y sigue al Señor Jesús. La discusión aquí no era si Saulo era un religioso. La discusión aquí era si era un verdadero discípulo. Y Bernabé dice, vea, yo pongo las manos al fuego por él. Apóstoles, ustedes son la base de la iglesia. Fue el Señor quien los escogió, pues yo digo de él que el Señor le permitió a este hombre verlo. El Señor le permitió a este hombre cómo él lo escuchara. Él le habló a Saulo. Y lo tercero que dice Saulo es, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Bernabé está diciendo, óiganme por favor, óiganme. Este hombre es un hombre que demuestra ser un discípulo y por eso lo estoy defendiendo y por eso hablo bien de él, porque valerosamente habla del Señor Jesucristo. ¿En dónde está eso? Por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 9, verso 19. Mire lo que dice después de que Saulo vio a Cristo, cómo el Señor Jesucristo le habló y ahora qué sucedió. Hechos 9, 19. Y habiendo tomado alimento, hablando de Pablo o de Saulo, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. ¿Notan? Estuvo con los discípulos en Damasco. ¿Y qué dice? Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Bernabé sabía que aunque estaban en Jerusalén, sur de Israel, y Damasco queda al norte, bien al norte, fuera del contorno de Israel, Bernabé, no sé si lo vio, no sé si lo escuchó, este hombre dice, mire, se cuenta de que este hombre valerosamente predicaba a Cristo, proclamaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Así que Bernabé defiende a Pablo diciendo tres cosas. Él vio al Señor, Dios le habló y tres, habla valerosamente en el nombre del Señor. ¿Qué sucedió cuando él hablaba valerosamente acerca del Señor? Hechos 9:21. Todos los que lo oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a esto vino acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Miren, hermanos, aquí vemos cómo la gente estaba sorprendida, cómo un matón de cristianos ahora hablaba a favor de los cristianos. Aquel que los perseguía ahora estaba siendo perseguido por causa de ser cristianos. Y ellos decían, no era este el hombre y que venía incluso acá a matarlos. Pero Saulo, dice Hechos 9:22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bernabé está defendiendo a Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo ha demostrado ser un verdadero discípulo por lo que es y por lo que hace. No es que simplemente digo ser creyente porque me bauticé. Digo ser creyente porque yo voy al culto. No, este hombre lo demostraba porque tenía comunión con los hermanos. Predicaba valerosamente y defendía el evangelio. Este hombre entonces, otros estaban hablando bien de él. ¿Por qué? ¿Por qué lo defienden? Por lo que es y por lo que hace. Qué bueno es cuando somos usados como Bernabé, que defiende a verdaderos discípulos. ¿Saben una cosa? Dios me ha permitido servir en un ministerio maravilloso a favor de los privados de la libertad. Y mucha gente le tiene recelo a ir a los privados de la libertad, porque este es matón, porque este es violador, porque este hizo esto, porque este hizo lo otro. Qué bueno es que cuando nosotros vemos a verdaderos discípulos, Dios ha permitido allá gente que sí, su pasado fue terrible, al igual que Pablo, pero su presente, Dios ha transformado esas vidas. Y qué bueno es que usted y yo podamos ser esos Bernabés, que los acojamos, que hablamos bien de ellos, que digamos este hombre, esta mujer fue usada por Dios para predicar valientemente y es digno de que lo defendamos. No lo dejemos, no lo rechacemos por su pasado.
defendámoslo por su presente. Asimismo, hagámoslo nosotros hoy mismo. Pablo había aprendido posteriormente, más adelante, lo que Bernabé había hecho con él. Así que posteriormente Pablo lo haría también con otros, defendería a otros. Me gustaría que me acompañen, por favor, a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Mire cómo Pablo ahora va a defender a otros. Mire lo que dice. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 en adelante. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo le va a decir, voy a dar unas evidencias de aquellos que han sido elegidos o que son verdaderos discípulos. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis, bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una característica de un hombre que es discípulo es que es imitador no del mundo, es imitador de los apóstoles y del Señor. Bueno, ¿quieres una figura terrenal? Mira a los apóstoles. ¿Quieres una figura más allá? Mira al Señor. Y dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Otra característica aquí de estos verdaderos discípulos era que eran ejemplo para otros. Bueno, Bernabé dice, este fue ejemplo, esto es lo que tendrían que hacer los creyentes, por eso lo defiendo. Ahora entonces Pablo está defendiendo o está hablando bien de los de Tesalónica. Verso 8 de Primera Tesalonicenses 1. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también a todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Estos hombres compartían con su forma de ser el evangelio también. Porque ellos mismos, dice el verso 9, cuentan de nosotros la manera en que recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Notan? Estos en Tesalónica, Pablo dice, yo pongo las manos por ellos ahora, porque estos eran idólatras, pero dejaron sus ídolos por convertirse al Señor. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Bernabé estaba defendiendo a Saulo, Saulo ahora estaba defendiendo y hablando bien de una iglesia maravillosa en Tesalónica. ¿Qué características entonces tendría un discípulo digno de defender? ¿Por qué digno? Bueno, por lo que hace. ¿Quién lo defiende? Otros lo están defendiendo. Hemos dicho que otros le defienden y hablan de lo que él es y de lo que él hace. Miremos un segundo punto. Un discípulo digno de defender es él mismo lo demuestra con lo que hace. ¿Quieres ser defendido? ¿Quieres que otros peleen? ¿Quieren que otros hablen bien de ti? No solo que otros lo digan de ti, sino que lo que tú mismo pueda defenderte. Mira lo que dice Hechos 9:28. Regresemos, por favor, a Hechos 9:28. Es el texto que estamos estudiando. ¿Qué nos dice? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí vemos cómo Saulo o Pablo ya en Jerusalén cuando regresa, ve que otro lo defiende. Y cuando otro lo defiende, ¿qué pudo hacer ahora entonces? El verso 28 nos dice que Pablo, practicando la comunión, estaba demostrando que él era un verdadero discípulo digno de defender. Practicaba la comunión. ¿Por qué? Cuando digo practicando, es que, hermanos, el practicando es un verbo gerundio donde constantemente lo hacemos. Practicar la comunión no es solo cada 8 días. Yo estoy pendiente de mi hermano. Qué bueno es cuando Dios nos permite reunirnos en un solo lugar y tenemos comunión los unos a los otros. Pero este dice que estaba con ellos en Jerusalén. ¿Con quién estaba? Con los discípulos.
¿Cómo demuestra Pablo que es un verdadero discípulo, que es digno de defender? Bueno, practicando la comunión. Él estaba con ellos en Jerusalén. Él entendía que debería tener comunión con otros discípulos y de esta manera entraba y salía de Jerusalén, pero en Jerusalén, ¿qué hacía? Tenía comunión. ¿Qué se espera de un verdadero discípulo y que nos defiendan? Que cuando tenga la oportunidad, comparta con otros. Cómo me encanta, hermanos, cuando uno llega a un pueblo, así sea de vacaciones, y lo primero que busca es la parroquia o la capilla o el lugar donde se reúnen los creyentes, a buscar comunión con los verdaderos discípulos. Qué bueno que podamos encontrarnos con otros y decir, yo soy un hermano tuyo. Hablemos, porque Dios nos ha unido. Bueno, eso hacía Pablo allá. Él lo demostraba practicando comunión. Pero ¿qué más? Practicando la proclamación. ¿Por qué la proclamación, pastor? Mire lo que dice el verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con griegos, pero estos procuraban matarle. El verso 29 dice, y hablaba, en otras palabras, voy a leerlo el verso 29 en otra versión. Conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban acabar con él. Allá entonces Pablo hablaba del Señor Jesús, proclamaba que Cristo había muerto por los pecados, había sido sepultado, pero al tercer día había resucitado. Una nueva opción para las personas. Dios quería salvarles. Proclamaba, pero no solamente proclamaba el evangelio, sino que también lo enseñaba o hacía apologética, defendía bíblicamente. Cuando dice el verso 29, y disputaba con griegos, es discutía con otros judíos de habla griega, diciéndoles, mire, el judaísmo se queda solamente hasta Moisés y los profetas, pero el cristianismo va mucho más allá. Cristo está vivo y él proclamaba este mensaje. ¿Qué pasaba? Cuando proclamaba el mensaje en Jerusalén con estos judíos de habla griega, ¿qué querían hacer ellos? Procuraban matarle. Como lo decíamos, hermanos, en enseñanzas pasadas, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Pablo ya había pasado eso en Damasco. Ahora estaba en Jerusalén y querían matarlo nuevamente. ¿Por qué? Por proclamar el evangelio. Amado discípulo, amada iglesia de Cristo, si tú dices, yo no estoy teniendo problemas, mi vida es chévere, yo no tengo problemas con nadie. La pregunta es, ¿estás proclamando el evangelio? Cuando tú al pecador le digas, arrepiente de tu pecado porque te vas para el infierno, ese día vas a empezar a tener problemas. Cuando empieces a decirle al idólatra que esa idolatría lo va a llevar al infierno, ese día vas a empezar a tener problemas. Pero cuando no te metes con nadie, pues, ¿qué persecución vas a tener? Pero amada iglesia, Pablo dice que procuraban matarle. ¿Por qué? Porque discutía con griegos, judíos de habla griega, que Jesús era el Cristo. Tú no tienes la razón. Miremos por la palabra. Y eso lo hacía. ¿Qué características entonces tendría un discípulo digno de defender? Hemos dicho que otros le defienden y hablan de lo que él es y de lo que él hace. Pero hemos dicho que él mismo lo demuestra con lo que hace. No solamente practicando la comunión con otros, sino también proclamando o practicando la proclamación. De esta manera entonces encontramos en el texto dos resultados. Vayan conmigo a Hechos 9:30, por favor. Cuando supieron esto los hermanos, ¿qué fue lo que supieron? Recuerden, primero un discípulo llamado Bernabé está haciendo defensa de un discípulo que no creen que es discípulo por su pasado, llamado Saulo. Este lo defendió. Ahora, por estar proclamando el evangelio, por estar mostrando bíblicamente el evangelio, ahora dice que judíos quieren matarlo. ¿Y qué vemos en el verso 30? El resultado es que cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hay una segunda defensa. Estos discípulos, verdaderos discípulos en Jerusalén, como que dicen, oiga hermano Saulo, usted es un hombre que realmente Dios lo quiere usar más allá de Jerusalén.
venga, si usted se queda aquí muy seguramente lo van a matar. Y lo defienden, lo sacan hasta Cesarea, norte de Israel, y luego lo llevan a Tarso, límites, allá yendo hacia Europa. Como Dios empieza entonces a usar a este discípulo, que otros discípulos o hermanos lo empiezan a defender. Es digno de defensa. ¿Por qué? Porque proclama el evangelio, porque enseña el evangelio, discute con otros bíblicamente de lo que es el evangelio. Aquí vemos entonces un primer resultado. El primer resultado es que ya aquellos que no creían que era discípulo, ahora dicen, este es un verdadero discípulo, defendámoslo y enviémoslo hacia el lugar donde a lo mejor Dios tiene para él. Enviémoslo hacia Cesarea para que luego entonces en Tarso arranque su misión. Y vamos a ver posteriormente los viajes misioneros de Pablo. Pero hay un segundo resultado. ¿Cómo me encanta este resultado? Verso 31. Hechos 9:31. Mire lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz. Las iglesias tenían paz. En el Nuevo Testamento, primera vez que aquí nos dice que las iglesias. ¿Por dónde, hermanos? Toda Judea, toda Galilea y toda Samaria. Nos habla entonces cómo el evangelio se extendió conforme al plan de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos cómo el evangelio se ha venido extendiendo y vemos cómo Dios nos dice por su palabra que el resultado es que unos se quedan en Jerusalén, otros en Judea, otros en Samaria, otros más allá. Y dice que las iglesias tenían paz. Paz. Ya no había persecución. Dios había permitido que su plan se cumpliera y la persecución cesó. Aquel que los perseguía ahora estaba proclamando el evangelio. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué otra cosa pasaba con las iglesias? Eran edificadas, edificadas. Como dice el apóstol Pablo más adelante, Efesios 2:20, edificados pues sobre el fundamento dado por los apóstoles y profetas, siendo el principal el Señor Jesucristo. Eran edificadas. ¿Cómo? Andando en el temor del Señor. Ya las iglesias no tenían temor de que los mataran. Ahora tenían temor del Señor. ¡Qué resultado tan bonito! El evangelio extendiéndose conforme al plan del Señor. Este discípulo ahora era digno de defender. ¿Qué nos dice ahora? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias crecían en cada lugar. No había solo necesidad de tener una iglesia en Jerusalén. Ahora Dios había permitido que las iglesias crecieran fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero concluir, hermanos, con algunas cosas. Hechos 9:26, miren lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No veamos el pasado de las personas. Miremos si es discípulo. La Biblia nos insta a entender que somos parte de un cuerpo y Bernabé era un verdadero discípulo que pudo identificar a otros discípulos y de esta manera los defendía. Quiera Dios que usted y yo seamos parte de aquellos que podemos defender a otros y digamos, este es digno de defender, es un verdadero discípulo. Lo que es y lo que hace lo demuestra. Quiero poner las manos por él, quiero recomendarlo en un trabajo, quiero recomendarlo para trabajar con él, quiero poner las manos por él y decir, pastor, póngalo a cantar, póngalo a predicar, porque este es un digno de ser defendido porque es un verdadero discípulo. Los que somos discípulos proclamamos el evangelio del Señor Jesús, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados,
que fue sepultado y que al tercer día resucitó y pronto volverá. ¿Y tú que me escuchas, puedes creer esto? ¿Puedes creer en la obra del Señor Jesucristo sobre tu vida? Lo que eres y hagas sea un discípulo digno de defender, que Dios pueda ver en ti y otros puedan ver en ti, puedan ver en nosotros, que somos discípulos dignos de defender. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos ante tu presencia por medio de tu palabra. Te rogamos, por favor, que nos ayudes a ser discípulos dignos de defender. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a que nuestro pasado no sea un obstáculo para seguir predicando tu palabra, demostrando de que tú estás vivo y estás en nuestros corazones. Ayúdanos a aquellos que ya somos creyentes a que podamos seguir proclamando el evangelio y defendiendo a aquellos que están llegando, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.